Hoy voy a hablarles sobre algunos sentidos que utilicé en mi experiencia sensorial. Entre estos y uno de los más importantes encontramos la visión. En este encontramos la pupila, que es la que se adapta a la intensidad de la luz. Cuando la luz es intensa, la pupila se contrae y cuando es escasa se dilata. El cristalino, entre sus funciones, está mantener su propia transparencia, refractar la luz y proveer acomodación. Después está lo que es la retina, que es el órgano sensorial de la parte visual y es la capa de varios tipos de neuronas que transforman la luz en impulsos nerviosos. En la retina están las células visuales. Y la luz que incide en la retina desencadena una serie de fenómenos químicos y eléctricos que finalmente se traducen en impulsos nerviosos, como lo mencioné anteriormente. Estos son enviados hacia el cerebro por el nervio óptico. El nervio óptico es el ubicado en la parte posterior del ojo y se conecta en el cerebro, con el cerebro. El nervio óptico envía señales de luz al cerebro para permitirnos ver. Entre los receptores de la parte visual están lo que son los conos y los bastones. Por los conos es que podemos reconocer los colores y por los bastones responder al nivel de luz. Las células sensoriales de la retina reaccionan de forma distinta a la luz y a los colores. Los bastones se activan en la oscuridad y solo permiten distinguir el negro, el blanco o algunos distintos de grises. Y los conos, en cambio, funcionan en la luz del día y en ambientes iluminados y hace imposible ver lo que son los colores. Entre los datos importantes que recalcar, debemos saber que la vía visual comienza en la retina, que los bastones responden al nivel de luz y los conos ante los colores, como lo mencionamos. Y el proceso es el siguiente: este se envía al impulso nervioso a través de lo que son las células bipolares, hasta llegar a las neuronas ganglionares, las cuales forman el denominado nervio óptico, que es a partir de la unión de los axones. De aquí el impulso eléctrico proveniente de ambos ojos es llevado hacia el quiasma óptico, en donde se decusa parcialmente, de modo que la información de cada ojo es enviada tanto al hemisferio cerebral como al izquierdo y al derecho. Corteza sensorial primaria. Acá podemos ver que está situada en el polo posterior de la corteza occipital y es la zona responsable del procesamiento de los estímulos visuales. Está especializada en el procesamiento de información acerca de los objetos estáticos y en movimiento y en el manejo del reconocimiento de patrones. Y entre la corteza sensorial secundaria podemos encontrar lo que es la percepción. Y aunque no tenemos claro ni conocemos completamente todo, podemos mencionar que existen dos áreas visuales secundarias: el área periestriada o área de 18 de Brodmann y el área paraestriada o área 19 de Brodmann, cuyas lesiones producen agnosias visuales, que es la incapacidad de reconocer lo que vemos. Entre sus funciones está el área de la significación visual, situada en el lóbulo parietal y es la próxima a las áreas auditivas. Un área relacionada con las funciones de aprendizaje y memoria visual, situada en lo que es el lóbulo temporal. Acá podemos observar una imagen de un cerebro y las partes de la corteza sensorial primaria, la corteza sensorial secundaria y la corteza de asociación visual, que es la que está más acá arriba. Después vemos lo que es el tacto. Nos preguntamos cuántos sentidos se encuentran comprendidos dentro de lo que denominamos tacto. Con la información que nos han brindado, podemos saber que el tacto no es un sentido, sino una agrupación de varios tipos de sentidos independientes que poseen receptores. Entonces, vamos a ver los que tienen que ver con la parte de los receptores sensoriales. Entre estos está lo que es la exterocepción, que es la que procesa la información sensorial proveniente del medio externo a partir de los receptores sensoriales ubicados en la dermis y en la epidermis. Después está la propiocepción, que es la que analiza la información relacionada con la posición corporal y gracias a los receptores que se encuentran en lo que son los músculos y los tendones.
y la interocepción, que es la que procesa la información sensorial proveniente del medio interno, ya sea los niveles de oxígeno y la temperatura, y mediante receptores diseminados a lo largo de todo el cuerpo. ¿Cómo viaja esta información táctil al cerebro? Bueno, comenzamos con el inicio del recorrido, el receptor, que es el responsable de transformar el estímulo, ya sea la vibración, la presión, la temperatura, y este consta de lo que son los receptores de adecuación rápida o los receptores de adecuación lenta. Después está lo que es la sensación somatosensorial. Toda la superficie corporal puede ser dividida en segmentos denominados dermatomas, de acuerdo al tipo de nervio que lleva la información táctil de dicho segmento. Después está lo que es el recorrido de los nervios espinales. Los nervios espinales llevan la información táctil a la médula espinal o al tronco cerebral, donde es transportada a lo que es el tálamo, que es el que potencia la información que recibe con el fin de reenviarla a lo que es el cerebro. Y el área somatoestésica, que es la encargada del procesamiento táctil en el área somatoestésica primaria, la cual se encuentra en el lóbulo parietal, detrás de lo que es la cisura central o de Rolando, como la conocemos de las dos formas. Esta área se encuentra dispuesta de tal manera que podemos encontrar una representación del cuerpo humano, que se caracteriza por tener más prominentes aquellas regiones corporales que poseen más neuronas dedicadas al análisis. Acá podemos ver un poco lo que es de la corteza sensorial primaria de la parte táctil. Esta se localiza en el giro postcentral del lóbulo parietal y aquella constituye el área recepción sensorial principal del tacto. La distribución de esta área se aprecia en la proporción de la corteza asociada a las funciones sensoriomotoras del cuerpo y, como se ve, están destinadas a la cara y a la mano, que son como las más prominentes, a un 50%. En esta imagen podemos observar parte de lo que es el rostro. Y acá podemos ver el área sensorial secundaria de la parte táctil. Una vez que el área somatosensorial primaria capta de forma aislada cada componente táctil de una sensación, por ejemplo la presión, la temperatura, el dolor, el área sensorial secundaria, que es la que estamos viendo acá, reúne toda la información e integra las sensaciones en una única representación. Por ejemplo, cuando ya quema, cuando duele, cuando es duro. Y acá en esta imagen podemos observar dónde se encuentra. El área somatosensorial asociativa de la parte táctil se encarga de interpretar los estímulos. Por ejemplo, cuando el metal quema y duele cuando se toca, para darle un significado que sea útil al individuo. Después encontramos lo que es el gusto. Acá podemos ver como el proceso en sí de la parte neuronal del gusto. Podemos ver que empiezan las papilas gustativas, que es el órgano sensorial de donde se disponen numerosas neuronas denominadas córpulos gustativos, que entre esos están el salado, el dulce, el amargo, el ácido, umami, que son los tipos de sabores que podemos encontrar, cada una de las cuales se especializa por la captación de un sabor en particular y en la activación de un área diferente en la corteza. Después de esto, seguidamente, una vez que los córpulos gustativos generan un impulso nervioso, este es transportado alternativamente por uno de los tres nervios. Entonces, aquí existen tres. El nervio facial, que es el que transporta la información de los 2/3 anteriores de la lengua. Este es el que predomina lo que es salado o dulce. Después está lo que es el nervio glosofaringeo, que es el que transporta la información del tercio posterior de la lengua. Y reconoce lo que es el ácido y el amargo. Y el nervio vago, que es el que transporta la información de la parte alta de la faringe, en donde no existe una clara predominancia de algún tipo de sabor.
Seguidamente, desde el tálamo la información es remitida al área gustativa primaria, que se ubica en la región más inferior del lóbulo parietal, debajo de lo que es el área somatosensorial, y en la parte más superior del lóbulo temporal, en donde los impulsos nerviosos procedentes de las papilas son interpretados como sabores. Después de esto podemos ver un poco lo que son los receptores de la parte gustativa. El gusto se detecta por los receptores de la boca, específicamente concentrados en la lengua, aunque también se encuentra en el velo del paladar, la mucosa del epiglotis, la faringe, la laringe y la garganta. Y uno de los datos importantes también es que el paladar es una estructura poco atendida, pero se sabe que participa también en la detección de sal, el azúcar, los iones de hidrógeno, los aminoácidos, el agua y la grasa. Le informa al hipotálamo, que es la estructura que regula el funcionamiento del cuerpo, la entrada inminente de sustancias o alimentos fundamentales a la sangre.